ya nuestro último ponente en esta mañana. Él es José Redondo Sánchez, que es gerente de la Fundación Lucas de Ayuda a la Discapacidad. Bueno, José es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia y máster en Economía Social y Dirección de Entidades sin ánimo de lucro por la Universidad de Barcelona. Es especialista en dirección y gestión de fundaciones, asociaciones e iniciativas de emprendimiento social, con casi 30 años de trayectoria en puestos directivos de organizaciones no lucrativas de los sectores de la inserción laboral, las finanzas éticas y la economía social. Y bueno, nos va a presentar la teoría del cambio y la cadena de valor de una organización. Pues bienvenido, José. Cuando quieras puedes empezar. Hola Ruth, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Entiendo? Sí, perfectamente. Y Y la la pantalla... pantalla también la tengo bien compartida, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues eso es comenzar agradeciendo a los organizadores la invitación a participar en estas estupendas jornadas. Como habéis visto, pues yo provengo del tercer sector social y es desde ahí donde voy a hablaros, sobre todo desde esta experiencia en pequeñas y medianas entidades que ya hace unos años hemos comenzado a reflexionar y aplicar diferentes métodos de evaluación y medición del impacto, ¿no? En un primer momento con organizadores, con entidades, organizaciones de la Red Valenciana de Economía Social y Solidaria, la REAS Valenciana, que hace unos 10 o 12 años creamos aquí en la Comunidad Valenciana y que cuenta con una herramienta propia como es el balance o la auditoría social y aquí en aquel proceso pues comenzamos a conocerla y a aplicarla en nuestras entidades. Y luego, posteriormente, en entidades de inserción laboral y ahora, actualmente, llevo 1 año y medio en la Fundación Lucas de Ayuda a la Discapacidad y estamos en ese proceso de trasladar también todas estas cuestiones de medición y de gestión del impacto social. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a ver un segundo que vea bien la pantalla. Bueno, veo que vamos compartiendo bien. Vale. Si no, me apuntáis si hay algo que no cuadre entre la presentación y mis aportaciones. Bueno, ya esta mañana con estos ponentes iniciales, la verdad es que Francisco Fernández ya me ha dejado la mitad del trabajo hecho con ese nivel de detalle de la teoría del cambio y luego veréis también cómo tengo también ideas que conectaré con Ley de San José o ahora la magnífica ponencia de Carlos sobre todo ese repaso del marco y que vais a ver cómo conectamos muchas de las ideas que han ido surgiendo. En mi caso, no es desde esa visión más academicista de la universidad, sino sobre todo desde la propia experiencia y mis reflexiones personales. Y bueno, aquí como veis vamos a empezar hablando una pequeña introducción. Me gustaría hacer esa reflexión sobre el propósito de las entidades, el impacto, para luego ya aterrizar en la teoría del cambio, la cadena de valor y, por último, una bibliografía o recursos que os puedan ser de utilidad. Y bueno, creo que tenemos que seguir haciéndonos, ¿no?, esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestras organizaciones y de las empresas? Las entidades que nacemos con una misión social, las que somos entidades sin ánimo de lucro, pues evidentemente nos resulta más sencillo formular nuestro propósito de cambio, pero creo que tenemos que seguir preguntándonos cuál es el propósito de las empresas. Y me gustaría que en el chat de YouTube pues respondierais, ¿no?, a esta pregunta. Porque seguramente lo primero que nos va a venir a la cabeza es ese mantra, ¿no?, de ganar dinero, de maximizar el beneficio. Incluso, bueno, pues estamos viendo cómo pues, eso empieza ya a cuestionarse, ¿no? Si vemos este clásico gráfico, ¿no?, del sistema de prioridades, pues vemos cómo en la economía convencional o más capitalista pura y dura, la principal finalidad es la de obtener el máximo beneficio, ganar dinero, y los recursos humanos, económicos, materiales, pues es el medio para conseguir ese fin. Y nos encontramos con otros planteamientos de economías sociales, solidarias, alternativas, donde el fin económico es el medio para pues resolver necesidades humanas, conseguir
cubrir demandas sociales, promover la ciudadanía plena. Y bueno, como nos comentaba el esta mañana, ¿no? Pues eso se está transformando y cada vez oímos a más organizaciones que se cuestionan cuál es el propósito de su entidad. Y lo que ahora lo estamos viendo en muchas empresas. Hay muchas que conscientemente dan ese paso, en ese recorrido desde la responsabilidad social, la sostenibilidad, esa transición, pero nos estamos encontrando incluso con empresas puramente con enfoque capitalista que también formulan ese propósito, ¿no? Hace pocos años, en el 2020, veíamos cómo el Foro Económico Mundial de Davos se definía como el propósito de las empresas, que es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Y que en ese manifiesto que formularon, pues las empresas debían pagar unos impuestos justos, tolerancia cero a la corrupción, defender los derechos humanos, una competitividad responsable. Bueno, más allá de hasta qué punto nos creamos o no ese manifiesto, sí que es verdad que estamos viendo cada vez más organizaciones que desde ese planteamiento sí que se están incorporando en su misión, en su propósito, esas sensibilidades, ¿no? Como veis, también incorporan, ¿no?, esa triple cuenta de resultados de la que también nos hablaba Leire, en el sentido de que ya no solamente exigimos a las empresas una rendición de cuentas económicas, sino que todos somos conscientes de esas tres dimensiones básicas de impacto a nivel también medioambiental o social. Y todo eso lo hemos traducido en una serie de normas, de regulaciones, ¿vale?, que muchas de ellas ya se han apuntado en esta jornada, ¿no?, y que lo que hacen es trasladar esas demandas a requerimientos, pues, de informes no financieros, donde nos reporten esos impactos, esas regulaciones, criterios de buen gobierno, ASG, taxonomías, estándares. Mis compañeros lo han explicado con mucho más detalle. Pero que incluso yo también, por ejemplo, esto está aterrizando en el tercer sector. No sé si conocéis la Fundación Lealtad, que a nivel nacional es pues la principal entidad evaluadora de este buen gobierno, de esa transparencia, de ese cumplimiento de unos principios básicos en las ONGs, ¿no?, para tener la acreditación de la ONG, del sello de ONG de confianza, ¿verdad? Bueno, pues ya llevan unos años la Fundación Lealtad explicando y trasladando a sus principios de evaluación estos indicadores de impacto, donde se nos está requiriendo que planifiquemos de una manera que traslademos pues esa voluntad de propósito a un plan de actuación que incluye actividades, objetivos, cuantificados, indicadores, que analicemos los resultados que obtenemos anualmente, que veamos en qué medida se ajustan o no a los objetivos planteados, que tengamos un completo sistema de seguimiento y de evaluación y que hagamos un análisis de impacto, que valoremos si realmente estamos cumpliendo o no nuestra estrategia, en qué medida todas estas actividades, proyectos, resultados nos están acercando a ese propósito o supone que nos replanteemos todo nuestro plan de actuación y de intervención, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo cómo toda esta cuestión de la medición del impacto está trasladándose a todo tipo de organizaciones, desde las puramente empresariales a las sociales y, por que no digamos, de todo el movimiento de la inversión de impacto. Creo que sí que es importante que nosotros en nuestras organizaciones nos hagamos esta pregunta o a las empresas con las que nos relacionamos como consumidores, ¿vale?, que veamos si están alineadas con nuestros valores. Y bueno, y ahora sí que vamos a entrar, ya vamos a ir aterrizando. Se me ha pedido que hablara de la teoría del cambio. Vamos a hacer una pequeña introducción. Esta metodología, o como apuntaba Carlos, ¿no?, que la consideran más un marco global de actuación, pero con esta herramienta se origina en los años 70 en el campo de la evaluación, que luego se trasladó a los ámbitos del desarrollo internacional, social
y a partir de los años 2000, ya en el siglo XXI, se ha popularizado como una de las herramientas más importantes para implantar la medición y gestión del impacto en cualquier tipo de iniciativa, ¿no? Es una metodología que nos ayuda a diseñar la estrategia de impacto a través de la representación de una cadena causal, ¿vale? Y nos sirve tanto para una intervención social como para una entidad, un proyecto o un modelo de negocio. Por lo tanto, podemos definir la teoría del cambio como un ejercicio de visualización de esa futura realidad que queremos alcanzar, ese cambio social al que aspiramos, pues vamos a poder representarlo y visualizarlo en todos sus elementos, ¿no? Para ello, vamos a formular un conjunto de supuestos y de hipótesis y proyecciones abstractas, ¿no? Sobre cómo creemos que podemos alcanzar esa realidad en un futuro inmediato, y para ello nos vamos a basar, pues como apuntaban, como veis, estamos remarcando algunas de las ideas que ya han ido saliendo a lo largo de la jornada. Debemos partir de ese análisis realista del contexto actual, ¿no? En el que partimos, de las problemáticas que queremos enfrentar, una autoevaluación sobre nuestras propias capacidades como organización o como conjunto de organizaciones que quieren facilitar ese proceso, y también, como no, una revisión crítica de esos supuestos o hipótesis que muchas veces no hacemos explícitos, pero que esta propuesta de teoría del cambio nos obliga a que los pongamos por escrito y de manera consensuada, ¿no? Realmente, de qué preposiciones, ¿no? Presupuestos estamos partiendo para construir nuestra propuesta de valor, nuestra solución y cambio. Por lo tanto, la teoría del cambio parte de ese enfoque que tiene que ser informado, reflexivo y que esté basado en la acción, y nos va a ayudar a identificar aquellos elementos, esos hitos y las condiciones que tienen que ocurrir en el camino hacia alcanzar este cambio que queremos contribuir. Como también se apuntaba, este ejercicio es un proceso de aprendizaje colaborativo entre todas las partes interesadas, ¿no? Entre todos los grupos de interés que tengo que ser capaz de implicar para construir de manera colectiva esta propuesta de cambio. Y también, como no, pues esta herramienta se va a sumar a nuestro proceso de monitoreo, de evaluación y de aprendizaje, que vamos a hacer explícito, vamos a hacer consciente, y nos va a servir también de autocrítica, ¿no? De chequeo continuo, hasta qué momento vamos a ir verificando que estamos avanzando, ¿no? hacia esa previsión, hacia esa propuesta de solución futura. Por lo tanto, el resumen nos permite representar visualmente, mediante un diagrama, esa cadena causal desde esas necesidades sociales que han motivado nuestra propuesta de impacto, esas actividades, programas, servicios e impacto que queremos alcanzar. También viene bien que describamos qué no es la teoría del cambio. La teoría del cambio no es una verdad absoluta, algo inamovible, que no se va a cambiar y evolucionar en el tiempo, ¿no? No es algo que ya pongamos por escrito cómo debe ocurrir el cambio, ¿no? Lo que estamos escribiendo el futuro, no, es una propuesta de actuación. No es, por lo tanto, una receta definitiva que nos va a eliminar la incertidumbre, ¿no? Aunque no, como muchos proyectos o programas, ¿no? Sino que es una propuesta de actuación. Y tampoco es un sustituto del marco lógico como una herramienta de planificación rígida, ¿no? Y estricta. Nos encontramos en muchos ámbitos que hablamos con conceptos o palabras similares, tanto de la teoría del cambio, de modelo lógico o de la cadena de valor del impacto. Son conceptos intercambiables, pero que son enfoques, yo creo que diferentes o complementarios, ¿no? O que de la teoría del cambio, que es más global, ¿vale? Podemos extraer
la cadena de valor del impacto. Podemos ver que bueno, la teoría del cambio adopta una perspectiva más amplia, ¿no?, del cambio deseado, porque estamos incluyendo esos supuestos e hipótesis previos, ¿no?, que creemos que se tienen que dar para la ruta que queremos recorrer. Y por otro lado, la cadena de valor del impacto es un enfoque más práctico, donde ya aterrizamos esos elementos de la teoría del cambio, como ya hemos visto en muchos ejemplos, de pues, recursos o inputs, insumos, traducidos en acciones, outputs, outcome, resultados, impacto final, ¿vale? Lo digo porque en la literatura y en muchas exposiciones vamos a ver que indistintamente se está hablando de la teoría del cambio y de la cadena de valor, que yo personalmente sí que creo que hay que hacer estos matices. Vale, por ejemplo, aquí tenemos una plantilla que creo que nos puede ayudar a representar esta teoría del cambio, donde vamos a ir ubicando cada uno de estos elementos, ¿no? Creo que es recomendable empezar definiendo el problema o el reto, en primer lugar. A partir de ahí, la misión o el propósito, la solución que queremos implementar para resolver este problema o reto social, qué hipótesis o supuestos partimos para dar consistencia a nuestra solución y a partir de ahí qué actividades, productos, proyectos, acciones van a poner en marcha que nos van a permitir alcanzar estos impactos. Veamos un poquito más, con más detalle cada uno de estos elementos, ¿vale? Es decir, os proponíamos, bueno, pues comenzar por el problema o el reto, donde debemos describir con un mayor detalle posible el problema o necesidad social que queremos resolver. Es importante que no sea una definición generalista, sino que aportemos ese contexto que demandábamos, ¿no? Es decir, vamos a ver exactamente de qué población estamos refiriéndonos, cuáles son sus perfiles, debemos aportar investigaciones, cuantificar, ver qué dimensiones son las que estamos valorando y eso es lo que nos permite tener una dimensión, ¿no?, una cuantificación de cuáles son las necesidades o las carencias que queremos resolver. A partir de ahí, pues podemos formular nuestro propósito o misión, ¿no?, que cuál es el fin último que queremos alcanzar y ya se trataría de elaborar un mapeo hacia atrás de cuáles son los elementos que tenemos que conseguir para alcanzar esa misión, ¿no? Por lo tanto, podemos formular nuestra solución, describiendo cuál es nuestra solución propuesta, cuáles serían los roles de las partes interesadas, qué agentes necesitamos que intervengan, con qué función y si tenemos ya alianzas, cuál es la relación que tenemos con estas organizaciones. A continuación, pues podemos formular las hipótesis, ¿no? ¿Qué condiciones o supuestos entendemos que son necesarios o que son nuestro constructo de nuestra visión para que podamos plantear esta solución, ¿no? Para esos supuestos, esos elementos que hemos diagnosticado, que pensamos que son factibles para tener una propuesta coherente. A partir de ahí, pues planteamos las acciones clave y esos indicadores de impactos esperados, inesperados, indicadores de medición, metodologías y actores que van a participar en todo el proceso. Aquí un poco los elementos o el itinerario a seguir para elaborar una teoría del cambio, como hemos dicho, resumimos, definir con detalle el problema que queremos solucionar, establecer la misión o propósito y a partir de ahí mapear hacia atrás las condiciones que necesitamos para lograrlo. La solución que queremos implementar, los supuestos de los que partimos, las actividades, acciones e indicadores. Y por último, es también relevante construir un relato que resuma toda nuestra teoría del cambio y que nos permita presentarnos ante cualquier grupo de interés o agente involucrado, ¿no? Sean financiadores, sean los propios beneficiarios, alianzas, entidades colaboradoras.
Vamos a ver algunos ejemplos que quizá de los más amplios a los más concretos nos pueden ayudar a visualizar. Aquí tenemos un ejemplo de una fundación sueca que hace cooperación al desarrollo en casi una veintena de países y que está dedicada a promover el emprendimiento social y la innovación para ayudar a niños y jóvenes que no tienen sus necesidades cubiertas. Es Reach for Change. Y como os digo, este es su reto, ¿no? Ayudar a niños y jóvenes con necesidades no cubiertas en países en vías de desarrollo a través de dar apoyo a emprendedores sociales que no maximizan su impacto y que ofrecen soluciones cuyos destinatarios son estos niños y jóvenes de estos países. En la formulación de su teoría del cambio, esta información está sacada de su propio informe de impacto social del año pasado. Su propuesta de generación de cambio es a través del desarrollo de capacidades, tanto para estos emprendedores sociales como para todo el ecosistema de apoyo a estas iniciativas de innovación social, a través de la incidencia pública, la generación de evidencias, ¿vale? Y aquí podemos ver el desglose de sus resultados esperados a medio, corto y largo plazo. Pues podemos ver cómo a corto pues esperan desarrollar esa mentalidad y esa capacidad emprendedora a través del fortalecimiento de los actores del propio ecosistema, mejorar el acceso a redes, a las alianzas. A medio plazo, pues su resultado esperado es la generación de empleo, tanto para las personas emprendedoras como estos jóvenes, mujeres especialmente, y que esas soluciones que sean sostenibles. Y a largo plazo esperan mejorar la calidad de vida, el acceso al empleo digno, que el emprendimiento social haya conseguido una escala significativa y que ese ecosistema de apoyo a la innovación social, al emprendimiento con enfoque social, esté consolidado y reforzado. Y su fin último de impacto es, pues, alineado con los ODS, pues sería la reducción de la pobreza a través del acceso al empleo, servicios básicos, la reducción de las desigualdades y una mayor resiliencia climática. En el informe del año anterior, del 2021, podemos ver esa teoría del cambio de Reach for Change más aterrizada y ya con datos cuantificados, ¿no? Que se acercaría más hacia la cadena de valor del impacto. Sí que nos introducen ese problema que quieren resolver, ¿vale? Esos millones de niños y jóvenes en países empobrecidos con necesidades no cubiertas. Y, bueno, sus datos en el 2020, donde incubaron a casi un centenar de emprendimientos sociales que permitieron que 300.000 niños y jóvenes fueran beneficiados, invirtieron más de 4 millones de dólares en diferentes programas, en 11 países, y eso les permitió, pues, ejecutar estas actividades de capacitación, de generación de alianzas y de redes, validar y dar soporte, tanto financiero como técnico, al ecosistema y a las distintas iniciativas. Y ahí tenemos una serie de resultados a corto, medio y largo plazo. ¿Qué porcentaje de estos emprendimientos pues alcanzaron sus objetivos, 2 de cada 3, y permitieron escalar o contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible? Veamos a continuación otro ejemplo. Moltacte, en este caso extraído del MOOC de Innovación Social de la Fundación SIG2B, una formación que también os recomiendo. Moltacte, bueno, pues es una iniciativa de una entidad que se dedica a trabajar con personas con enfermedades mentales graves y que su objetivo principal, pues, es mejorar la calidad de vida de estas personas a través del acceso al empleo. Ese es su propósito, su reto, y lo que comienzan es haciendo bueno, esto, como veréis, pues en este documento es muy sintético, pero nos sirve como ejemplo, ¿no? Pues el reto principal
son estas 150.000 personas que aproximadamente existen en España con enfermedad mental grave y que lamentablemente pues el 80% de ellas, aunque están en edad de trabajar, están en desempleo. Y si las que acceden a un empleo, pues generalmente no están en una primera línea de relación con clientes, sino como pues están en puestos de back office. Por lo tanto, el empleo no contribuye, ¿no?, al desarrollo de sus habilidades sociales o a su integración en el acceso a la ciudadanía plena. Y seguimos percibiéndolas como personas incluso violentas o agresivas o nos cuesta relacionarnos con ellas. Su propuesta es crear una empresa de inserción social llamada Moltacte, donde sean estas personas las que atiendan a los clientes, sean las que estén en contacto directo con ellos y que al mismo tiempo que acceden a un empleo, esto les esté permitiendo trabajar esas habilidades sociales, mejorar la visibilidad de estas personas. ¿Qué supuestos partimos? Bueno, pues que en este sentido, para estas personas, el trabajo es un medio terapéutico, ¿no?, y les va a permitir tener un impacto positivo. También asumimos que el trabajo directo con el público va a reforzar esa función terapéutica, va a mejorar sus habilidades sociales y también nos va a ayudar a reducir esos prejuicios, esa visión más peyorativa de estos colectivos y a normalizar su integración. Esas son las acciones que se planteaban, pues seleccionar a los aliados, los agentes clave, es las personas que pueden participar y que se van a incorporar, formarlas, obtener prendas de outlet de empresas colaboradoras y poner en marcha todo lo que sería estas empresas sociales. Una tienda donde vender esta ropa y que a través de la inserción laboral cumplamos y alcancemos estos objetivos. A nivel de las personas con trastornos mentales graves, pues mejorar sus competencias laborales, sus habilidades sociales, la autoestima, mayor independencia. Y respecto a la sociedad y a esos clientes, a esas entidades colaboradoras, mejorar la percepción de los trastornos mentales graves y su contribución de las personas a la sociedad. Ahora, pues otro ejemplo mucho más concreto, más local, en Nova Feina, una entidad de inserción laboral en la que he estado participando, tuvimos un proyecto que participó en Call for Lab, el programa era Call for Lab y participó en el programa V-Value de la Fundación Sit2B de promover la innovación social en las entidades sociales. En nuestro caso, esta iniciativa partía de nuestro propio plan estratégico, donde veíamos que para mejorar nuestra capacidad de inserción laboral, debíamos mejorar nuestra gestión del conocimiento. La labor de orientación laboral es un proceso muy artesano, donde la orientadora laboral o el orientador tiene que gestionar mucha información, tiene que conocer perfectamente el mercado de trabajo, la oferta formativa, los perfiles de las personas que atendemos. Entonces veíamos en ese diagnóstico que debíamos, por un lado, mejorar el conocimiento de nuestro equipo de orientadores laborales y que ese proceso era compartido, ese reto estaba compartido con el resto de entidades, ¿no? Calculábamos que había más de 4.000 entidades sociales en España y más de 70.000 profesionales que trabajábamos en inserción laboral y que la mayoría de estas organizaciones no contábamos con un plan para gestionar ese conocimiento y que esto era clave en nuestra capacidad de inserción laboral. ¿Vale? Ese era el reto que queríamos resolver y de ahí planteábamos que es nuestro propósito de esta iniciativa. Íbamos a ser capaces de mejorar la inserción laboral de las personas vulnerables en colectivos de exclusión social a través de poniendo en marcha una plataforma que llamábamos Call for Lab, donde todos los profesionales y estas entidades construyéramos conocimiento compartido de recursos, de metodologías, de buenas prácticas, de saber hacer, que redundara
en una orientación más cualificada. Esa era la solución que planteábamos. Un entorno digital a través de las comunidades de práctica, donde pues, construir lo que llamamos la Workipedia, ¿no? Ese repositorio de recursos y de espacios colaborativos de buenas prácticas. ¿De qué hipótesis estábamos partiendo? Bueno, pues que los profesionales y las entidades íbamos a compartir y a participar en esta propuesta, que todos éramos conscientes de ellos y que iba a haber una predisposición y que reconoceríamos que esta herramienta iba a permitirnos mejorar nuestros resultados y se iban a sumar activamente. Las actividades que planteamos eran construir esta plataforma, generar un banco de recursos, espacios de encuentro, comunidades de práctica, sesiones formativas, acciones formativas, y los principales indicadores que planteábamos eran, por un lado, indicadores de actividades o productos, es decir, bueno, generar ese entorno digital, esas actividades, la formación, los números de personas incorporadas a la plataforma, los resultados serían los itinerarios realizados, los profesionales si han mejorado sus habilidades digitales, sus competencias y en qué medida hemos sido capaces de incorporar la transformación digital en las entidades de la inserción laboral y estos profesionales. Y el impacto que esperábamos era en qué medida hemos mejorado las tasas de inserción laboral en las entidades y si hemos sido capaces de crear un modelo de gestión del conocimiento. Bueno, pues estos son 3 ejemplos, del más macro al más micro, y sí que os invito a que formuléis vuestra propia teoría del cambio. Al final, en la carpeta que os voy a compartir está esta plantilla inicial que os he mostrado para que las descarguéis y que trabajéis en vuestras organizaciones o en vuestros proyectos a aterrizar esta metodología y ver qué elementos y qué contenidos nos faltan para ir construyendo nuestra propia teoría del cambio. Ahora vamos a pasar a la propia cadena de valor del impacto. Para ello, antes, bueno, sí que os recomiendo esta publicación de muchas que os voy a compartir, pero esta publicación de la Asociación Europea de Venture Philanthropy, que luego ha traducido a la Asociación Española de Fundaciones, es una guía práctica para la medición y gestión del impacto en 5 etapas y que también detalla esa cadena de valor del impacto. Ya habéis visto a lo largo de las distintas sesiones varios ejemplos de esta cadena. Es un modelo donde describimos por fases o por ítems, ¿no?, las actividades y recursos necesarios para alcanzar ese impacto social. Hay una primera fase de insumos, de recursos, donde vamos a detallar qué elementos necesitamos aportar en personas, en recursos materiales, recursos financieros, que van a ser al final nuestros inputs, ¿no?, como organización y alianzas que somos capaces de obtener para aportar a nuestra propuesta de cambio. A partir de estos elementos vamos a elaborar estas actividades que se van a concretar en acciones, tareas que nos van a poder permitir ofrecer unos productos, unos proyectos, unos servicios que van a ser nuestros outputs, ¿no? Es decir, bueno, qué servicios tenemos, qué proyectos, en este caso, hemos visto algunos ejemplos, ¿no?, pues de acciones formativas, servicios de formación. Los outcomes serían los cambios, los beneficios, los aprendizajes que han obtenido los beneficiarios, resultados de estos productos o servicios que hemos podido ofrecer, y el impacto que consecuencias a medio y largo plazo hemos aportado a las personas beneficiarias y que son atribuibles únicamente a nuestra solución. Algunos ejemplos, por ejemplo, que tenemos también en esta guía, ¿no?, de cómo contribuir a la atención domiciliaria a personas mayores residentes en zonas rurales.
través de servicios de proximidad y de un modelo de atención integral. Como entradas, pues serían las personas que van a participar en esta solución, un equipo de 3 profesionales, una educadora, una psicóloga, una trabajadora social. A estos profesionales vamos a formarlos en atención en geriatría, en cuidados de tercera edad. Hemos elaborado un plan de empresa para ver qué actividades podemos ofrecer y cómo aterrizamos la prestación de servicios domiciliarios. Esos son nuestros productos, servicios de comida a domicilio, lavandería, reparaciones. Como resultados, pues serían los empleos generados, por un lado, en ese contexto rural de cuidado a las personas mayores, cuántas personas hemos atendido en este ámbito, cuántos servicios hemos prestado de comida, de lavandería, y un impacto podría ser en qué medida hemos reducido la movilidad de estas personas de las zonas rurales a residencias o a ciudades, en qué medida hemos reducido la fuga de estas personas hacia zonas no rurales. Veamos un ejemplo quizá más completo, como puede ser el de Gureak, que es una empresa del País Vasco dedicada a la inserción laboral de personas con discapacidad, con personas con necesidades de apoyo, con grandes necesidades de apoyo. Esta iniciativa, pues aquí vemos su cadena de valor del impacto. ¿Con qué recursos cuenta? Pues tiene distintas empresas que trabajan sobre todo en el sector industrial del País Vasco, como os comento, y por lo tanto tiene unas empresas ya con una dotación de capital, con una serie de personal y sus servicios de asesoramiento a empresas externas. Cuenta con personas beneficiarias que ya están cualificadas, ¿vale? Las personas cualificadas se refieren a profesionales para acompañar a empresas clientes o a usuarios beneficiarios de sus acciones de formación y de inserción laboral. Cuentan con una metodología de inserción en un modelo mixto, tanto en empresas propias como en empleo ordinario, en otras empresas, y cuentan con recursos públicos, tienen recursos de financiación tanto públicos como privados. Esos recursos los ponen a disposición de los servicios que ponen en marcha. Tienen servicios de orientación laboral, para el empleo, generan oportunidades laborales, ofrecen formación tanto básica como ocupacional para puestos de trabajo concretos y, una vez alcanzado el empleo, pues servicios de acompañamiento en el puesto de trabajo y durante la permanencia en el mismo. Esos productos, esos servicios con esos recursos les permiten generar estos cambios, que serían el outcome, ¿no? Consiguen inserción social y laboral, aumentan la autoestima de estas personas con necesidades mayores de refuerzo, de cuidados. Son nuevos ingresos, tanto para los beneficiarios como estas familias, generan mayores relaciones sociales, una mayor satisfacción en la conciliación familiar y han mejorado su empleabilidad a través de los itinerarios de orientación laboral. Y su impacto final se puede traducir en 2 dimensiones, tanto un cambio social como un cambio personal. A nivel social han conseguido un ahorro del sistema público, también aplican el SROI y son capaces de cuantificar y de monetizar en qué medida los recursos públicos invertidos revierten y se multiplican a través de esta propuesta de cambio, de impacto, ¿no? Las familias están más unidas, consiguen empresas más inclusivas y, en definitiva, una sociedad más inclusiva. En el ámbito personal de las beneficiarias, pues han conseguido una mayor estabilidad, autonomía, autorrealización y son más resilientes en el empleo, tienen más capacidad de permanencia en el mercado de trabajo. Si ahora esto lo vemos en indicadores y en elementos, pues tenéis muchos informes de esta organización y está muy analizada porque
podemos traducir estos indicadores en pues los datos concretos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un poco los elementos que nos permiten medir los recursos, ¿no? Cuántos euros han invertido en adaptación, el número de empresas formadas para acompañar a estas personas con mayores necesidades de acompañamiento, la distribución de sus fuentes de financiación, el número de empresas que han contratado a sus beneficiarias, cuántas horas han recibido en formación y en los resultados o en los cambios generados, los principales indicadores serían el ratio en empleo, cuántas personas se han insertado con estos perfiles, cuántas personas han mejorado su empleabilidad a nivel de competencias, de promoción, de tránsito y el impacto final, la satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción global de estas personas con necesidades de mayor acompañamiento, personas con discapacidad? Estábamos hablando, son los perfiles que atienden. Bueno, también invitaros, ¿no?, a elaboraros vuestra propia cadena de valor de impacto. Entre los materiales vais a encontrar también esta plantilla de la cadena de valor de impacto y que una vez hemos elaborado y redactado, formulado nuestra teoría del cambio, pues podemos concretarla más en estos elementos de, como decíamos al inicio, de entradas, recursos necesarios, actividades que vamos a realizar, servicios que vamos a ofrecer, qué productos hemos obtenido, qué beneficiarios, qué personas han participado y cuál ha sido el impacto que hemos generado en ellas a corto, medio y largo plazo. Esto es lo que os invito a elaborar también. Ya por último, tenéis a vuestra disposición en este enlace bit.ly/material en minúsculas y en mayúsculas MGIS, medición y gestión del impacto social, bit.ly/material MGIS en mayúsculas. En esta carpeta pues tenéis una serie de materiales con los que yo, por un lado, he elaborado esta presentación y otros que, pues bueno, tanto las dos publicaciones que hasta ahora ha generado la Cátedra de Impacto Social, de comillas, el think tank, esta publicación que os comentaba de la Asociación Española de Fundaciones, que es la traducción del manual de la Asociación Europea, y ya manuales específicos tanto de ámbito español, de la medición y gestión del impacto, como del ámbito internacional, y algunas sobre la teoría del cambio. Ahí tenéis algunos ejemplos. Y por mi parte ya sería ver algún turno de preguntas, que he ido un poco rápido, pero bueno, espero haberme explicado bien. Y si queréis, pues pasamos a las preguntas que tengáis. Voy a ver si soy capaz de abrir. Bueno, pues muchas gracias, José. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Vamos a esperar unos segundillos porque hay un pequeño desfase. Hola, buenos días. Buenos De días. momento no hay ninguna pregunta. Dan las gracias por su intervención. Muchas gracias, Mónica. No sé si podemos poner en el chat, ahora pondré el enlace a estos materiales compartidos, por si hay alguien que no lo haya cogido bien. Sí, Vale, preguntan, dicen, ¿algún ejemplo o guía para la aplicación de la teoría del cambio en empresas? Esto es aplicable tanto a empresas como a entidades sociales. Yo, como provengo del tercer sector social, los ejemplos que he puesto son la mayoría de entidades sociales, pero Gureak, aunque su objetivo sea la inserción de personas con discapacidad, son empresas, aunque sean empresas sociales o de inserción. Por lo tanto, la estructura de la teoría del cambio es perfectamente aplicable a empresas capitalistas, sociales, cooperativas, un proyecto concreto. yo creo que se refiere más bien a algún documento en donde se recoja la teoría del cambio.
¿Algún ejemplo o guía para la aplicación? O sea, Pues la tienen en la carpeta que he compartido. ¿Vale? En esa carpeta de Drive, ahí tienen distintas publicaciones que presentan esta metodología o este marco. Vale, pues yo creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, pues con esto vamos a dar por cerrado la mañana. Continuaremos por la tarde. Empezaremos a las 4, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido y muchas gracias a ti, José. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.